Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Para nosotros, para la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y para el Centro de Empresas Familiares, hoy es un día muy importante. Y justo lo que estaba diciendo Verónica, ese mensaje de lo que son las empresas familiares. Yo vengo de una empresa familiar y aprendimos una cosa que simplemente lo voy a decir porque creo que hay un cambio muy importante en una empresa familiar. Nosotros dejamos de ser una empresa familiar para ser una familia que tiene una empresa. Y aunque les parezca mentira, eso no es un juego de palabras. Tiene un cambio muy profundo. Y una de las cosas que a nosotros nos hubiera servido mucho es haber tenido este tipo de instancias que hoy vamos a tener. Porque creo que la mejor herramienta que puede tener una empresa familiar es escucharnos entre nosotros y ver los ejemplos de lo que está pasando alrededor con otras empresas familiares. Y les aseguro que si yo hace ya varios años hubiéramos podido tener este tipo de charlas como la que vamos a escuchar hoy a Agustín y a otros, y después escucharemos en el futuro a otros expositores, hubiéramos ganado mucho más tiempo y hubiéramos cometido mucho menos errores de lo que cometimos. Así que al Centro de Empresas Familiares, felicitaciones por esta iniciativa. Le voy a pedir a Agustín, que está por ahí, no sé dónde estás. Venite, Agustín. Buenas noches. ¿Está bien? Hola, Agustín. Paso acá, ¿no? Sí, dale. No soy muy bueno en esto. Buenas noches. Agustín, gracias. Enormemente gracias por estar acompañándonos hoy acá. El poder contar contigo, sin duda, es algo muy valioso para nosotros. Tu experiencia como deportista, pero como empresario es muy importante. Y así que yo no vine a que ustedes me escucharan, no voy a hacer gastarles más tiempo a ustedes. Le voy a pedir a María, que está por ahí, que María se encargue de todo de esta noche. Agradecerte una vez más. Muchas gracias a ustedes. Decirte que esta es tu casa y bueno, que disfruten todos de la jornada de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Agustín. Nos sentamos. Buenas noches. Voy Hola. a pedirles para sacar este micrófono, porque estamos todos con... Ahí va. Bueno, muchas gracias Agustín por estar acá. Yo sé porque, bueno, obviamente que estuvimos estudiando un poco y viendo tu trayectoria en los medios, además de las canchas, y le da pánico hablar en público, no le copa de mucho, porque me dice, recién me decía, no sé qué puedo aportar, a ver. Sí, todavía no lo sé, pero No sé. Suerte a los que están sentados. Bueno, pero los que sabemos, Ingeniero. yo estoy segura que muchos aquí juegan un deporte. Agustín hace yoga porque ya no No me sirve el lugar más. no puede más. Pasa, ¿no? El de rugby después ya te baqueteaste tanto que no puedes enganchar un deporte. Yoga. Cuesta. Yoga es lo mío ahora. Pero muchos seguramente que son parte de una empresa familiar, hacen deportes, y yo estoy segura que el deporte y el estar dentro de un equipo deportivo tiene mucho que ver con las dinámicas que se suceden adentro de una empresa familiar, porque somos amigos. Porque en la larga estás jugando con amigos, estás siendo parte de un equipo que tiene objetivos, que tiene propósitos, pero que también tienen un trabajo interno propio, que vamos a hacer ese trayecto con Agustín, nos va a llevar por esos caminos. Pero quiero presentarlo además como, que sepan que es el tercero de 4 hermanos, 2 hermanos que jugaron contigo al rugby. Tuve esa suerte, sí. Casado con Florencia, papá de Valentina y de Joaquina. A Valentina la conozco porque la tuve de alojada. Sí. Increíble. Me toca y digo, pará, pero ¿y tú quién sos? No, yo soy Valentina Pichot. ¿Qué sos de Agustín? No voy a creer. Una O sea, un genia, milagro. mi hija Valentina, una genia. Divina. Bueno, fundador y presidente de la productora Pexa, que produce contenido audiovisual, ficción, entretenimiento, documentales como Seamos Eternos, un golazo, para las plataformas de Disney, ESPN, Star Plus, entre otras en América Latina. Es presidente de Fortescue Future Industries, representando a la multinacional australiana en América Latina, llevando adelante inversiones para la generación de energías renovables, liderando de esta manera la transformación energética
clave para alcanzar los objetivos del 2030. Impresionante. Vamos a hablar de eso un poquito. Agustín además jugó al rugby, no sé si sabían, desde los 4 a los 34 años. Fue 5 años el capitán de los Pumas, jugó 4 mundiales, mejor medio scrum del mundo en 2005. Conquistó junto a su equipo el 3er puesto en el Mundial de Francia del 2007, después de ganarle a Francia, convirtiendo la hazaña en un hito histórico, que seguramente muchos se acuerdan, sin duda. Y a él, en su capitán, un referente, no para el mundo del rugby solamente, sino en el deporte en general, sino también para todos nosotros, porque gracias a la generosidad de Agustín, así como lo ven, él comparte mucho su aprendizaje y de eso se trata hoy, de lo que vamos a hablar. Y la primera pregunta, Agustín, viene por ahí, porque tu abuelo jugaba al rugby en obras públicas. Tu tío jugaba al rugby. Tu padre también. Bien. Entonces, la pregunta, ¿fue por mandato? ¿Te obligaron a ser rugbyista? No sé, muy bueno. Primero, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Sí, me cuesta hablar en público. No porque, de nuevo, no porque le tenga miedo a la gente, sino porque a veces uno siente que, o como lo educan a uno, siente como que una cierta culpa de decir cosas que a veces parezca que es una bajada de línea, cuando en realidad uno puede solo contar experiencia de vida. Más que eso, y cómo me fue a mí bien, y si ojalá le vaya a la mayor cantidad de gente bien, se hace mejor. Eso por un lado, porque si no parece que soy medio bobby, entonces me cuesta hablar en público. Después con el tema del rugby o del mandato familiar, empecé de muy chico. Claramente uno se va enamorando, o me fui enamorando del deporte mientras vivía cosas con el deporte. Tuve la suerte de jugar, o me tocó un deporte muy noble como es el rugby, donde tal vez la parte de éxito se da desde el lado más de relaciones humanas que de hacer tries o de ganar partidos, lo cual eso, aunque parezca una cosa bastante utópica, es real, o al menos a mí o los que hemos jugado, te pasa, y es a los 4 años hasta los 34 que de jugar. Hoy hace muchísimos años que no juego y sigo compartiendo con esas personas que arranqué a los 4 años, que son mis amigos de toda la vida, las mismas cosas o las mismas emociones muchos años después. Yo me fui enamorando del deporte. Jugaba en un momento, hacía muchos deportes a la vez. Sí, porque tu papá tenis. te lo propuso aparte. Él, por más de que era rugbyista y venías de familias de rugbyistas, te decía, pero probá tenis, probá fútbol, probá otras cosas. Jugaba mucho al tenis, al squash, y jugaba al fútbol. Llegué a jugar al fútbol los domingos, los sábados jugaba al rugby. Por muchas razones de las que me sentía muy cómodo y sobre todo por los desafíos que tenía. Yo era bastante chiquito jugando, tenía mucho miedo, como le pasa a muchos chicos que juegan o practican, o chicas que practican. Tenía mucho miedo y nada, todo ese desafío de sentirme contenido, con familia, con amigos, hizo que hasta la época de la competitividad que uno empieza a gestar, o por lo menos en mi caso fue entre los 12 y 13 años, hasta ahí era un programa de semana con mi familia, con mi papá que me entrenaba o que estaba cerca, con mi hermano que estaba cerca en una cancha, o almorzar con mi abuela los sábados, que nos juntábamos los que jugaban al hockey, los que jugaban al rugby, o los que estaban dando vueltas, nos juntábamos en familia. Entonces era como todo un programa. Después empezó a ser una cuestión un poquito más obsesiva. A partir de los 13 empezó a ser obsesiva. Y a los 13 empecé a soñar, ¿o no? Sí, soñar ya estaba, era raro. Soñar siempre, me lo decía mi abuela, yo de chiquito soñaba con jugar en los Pumas, era algo raro. Mi abuela me lo contó después, muchos años después. Es como que tenía una cosa de sueño con jugar para mi país. Y después, obviamente, eso se va haciendo con el club algo más real, ¿no? De la primera de tu club, o sea, objetivo más cercano, si querés. Sí, la primera del casi. Primera del casi, y después era jugar, después eso, los pasos va, jugar o sea, ser el mejor en tu división. Entonces es como que vas construyendo la competitividad dentro de tu ser y después encuadrado dentro de un equipo, porque el equipo, si vos querés ser el mejor, que eso tiene que ver con el liderazgo, tienes que ser mejor, cómo son los demás para con vos siendo el mejor y cómo juegan esos dos mundos de el egoísmo de querer ser el mejor con lo que es que los demás sean los mejores, que es después en la vida es empresarialmente, o sea, mi aporte a cuando me transformo en empresario, si se puede decir un título de empresario,
tenía que ver con eso, simplemente trasladar la disciplina y la forma y los valores dentro de un equipo a un departamento de ventas, a un departamento, no sé, de recursos humanos o lo que fuera. Eso lo viste después con la experiencia de haber hecho 30 años de liderazgo solitario. Sí, ¿no? y aprender en un lugar que es recontra hostil. El deporte es muy difícil. Bueno, y en ese proceso, ¿no? De chico, desde los 13 hasta que llegaste a los Pumas, el proceso, el apoyo del entrenador, el apoyo de tu familia, el amor de tus amigos, eso fue clave, sin duda. Y la contención es lo más importante porque, como te decía recién, el deporte es muy... el deporte competitivo empieza a ser muy frustrante si no, digamos, si no conseguís o no estás contenido con buenos valores. Uh-huh. Porque si no empezás viene todo el tema de la droga, digamos, para el deporte, viene todo el tema de hacer algo malo a alguno de que pelea el puesto. Entonces empieza a haber todo un tema de éxito, qué significa el éxito y a costa de qué es ese éxito. Uh-huh. Que es la ética pura del ser humano. Y ahí, en el rugby, yo la empecé a vivir de muy chico. Que después, por ahí, cuando sos grande, empieza con todo el tema empresarialmente, qué haces bien, qué haces mal. Pero de muy chico esas armas no las tenés. O perder, ¿cómo afrontás perder? El capricho de querer ganar contra la construcción disciplinaria de llegar a ganar con mérito. Aparte, como vos decías, ¿no? En ese proceso de preparación, medio scrum, en Argentina, hay muchísimos. Y para llegar a ser uno, que sea el Agustín Pichot, tuviste que llegar a la caja de sexta, como decís vos. Sí. Esa caja de sexta, ¿no? Llegar al límite. Decir, bueno, esta es la clase de gimnasia, esto es lo que vamos a hacer. Y vos, hay un clic interno que dice, vamos a un poco más. Vamos un poco más. Sí. Ahí viene el cómo empujarse para lograr algo más que tiene que ver con el dolor y el sacrificio. No conozco nada en lo que haya hecho en mi vida, tanto rugbyísticamente como empresarialmente, que no me haya costado. No, hay gente por ahí que no le costó, lo aplaudo, fantástico. Yo no concibo en mi ADN ver algo que no tenga que ver con horas y horas y horas de mucha disciplina y mucho sacrificio, mucho. Lo bueno que tiene el deporte, porque es más fácil para los deportistas, es porque de muy chicos ese sacrificio, estudiar matemáticas es un sacrificio que es aburrido, por lo menos para mí, por ahí a otros les gusta la matemática. En cambio, ir a entrenar y correr y hacer muchas abdominales o hacer pases para la izquierda, para la derecha, y ese método y constancia termina siendo algo placentero dentro del sacrificio. Porque es lúdico, porque es como que te divertís, estás con tus amigos, pero a la vez hay un robot adentro tuyo, lo que es la ética tuya deportista es que empezás un método constante. Claro, pero eso lo construís desde chico. Porque el deporte, si no te saca. Si no te saca. Salvo que seas, no sé, y lo he hablado con Maradona, lo he hablado con Messi, tuve esa suerte, con Lucha Aymar. Justo esto, yo siempre tuve esa duda de, bueno, a ver, yo soy el único que porque uno lo ve que sufrió afuera, así, claro. O estos salieron, viste, los tocó la varita mágica y por ahí llegaban y jugaban, porque todos decían, Maradona era un caso, y yo el primero que le pregunté en mis épocas de charla con Diego era, vení, contame, vos entrabas, o sea, estabas así, yo lo conocí en la etapa difícil, le digo, vos así jugabas, le digo, sos un marciano, le digo. Me dice, no, esta es mi peor etapa, me decía. Y él te contaba que al margen del tema de la droga, al margen de cómo él estaba del 80 hasta el 87, en el momento que más entrenaba y que más entrenaba y te lo decían los preparadores físicos de él, obviamente él tenía una caja de sexta constante, entrenaba con un método constante y era a fondo, así después en lo que hemos visto en el Mundial 94, o sea, hasta la persona que más crees talentosa decís, bueno, te muestran que hay un método, que hay una disciplina, que hay una perseverancia, que hay resiliencia. Y de eso, si no tenés eso, no conozco hasta ahora ningún deportista que me haya dicho yo no tengo esto. Ninguno. Después vamos a hablar de Maradona porque él te dijo un consejo que está buenísimo, pero lo vamos a dejar un poquito más para el final. Es tipo suspenso, esto está buenísimo. Sí. Pero hay un momento que siempre nos pasa que viene esa vocecita, ¿no? La vocecita que te tira para atrás, que te dice, no vas a poder. Con esto no vas a poder. ¿Cómo manejas esa
¿Tenés esa vocecita? No. Si no la tenés, me levanto y me voy. Te juro que no, es rarísimo, pero ¿En no serio? sé, es que no sé. ¿Cómo la peleas? Levante la mano quién tiene la vocecita. O sea, la vocecita la tenemos todos. Dice, no, pero ¿quién te crees vos? Baja de... Pero o es muy, no sé. te voy a hablar de, si querés te hablo de hidrógeno. Justo hoy ¿Qué no es el hacemos día porque hablando somos de hidrógeno? Es raro, no sé por qué, pero eso que me decís vos de esa persona que Martínez que estuvo entre los mejores jugadores del mundo, te da como cierto, y con mucha humildad lo digo, te da como cierto decir, bueno, si yo pude lograr esto, ¿cómo no voy a poder hacer una productora de contenido audiovisual? No sé si me hace bien o mal, pero ¿cómo no? O sea, si esto que era Si me algo animé a esto. tan difícil de una persona que llegue a esto, a ganarle a Francia, si esto pasa con de nuevo habernos convencido primero a uno, después a los demás, con algo tan complejo como llegar a un mundial o a un equipo de todos lados del mundo y lograr eso, ¿cómo no voy a poder hacer esto? ¿Cómo no voy a poder hacer lo otro? ¿Cómo no? Me pasa eso. Sí, te escuché haciendo esa comparación con el Jaca, cuando te tenías que parar con todo el Sí, grupo de eso, Argentina, bueno. y se te paraba el... La gente decía, ¿cómo? No, si ni El capitán pienso. Para mí le vamos a ganar. No había forma de... No sé, por ahí es... Tiene que ver con la actitud que uno le pone a las cosas, no sé. Me imagino que te habrá pasado a vos, y lo hemos hablado muchas veces, en un momento tan difícil que era imposible, y dijiste, vamos, y vamos. No sé, no se te debe haber pasado nunca por la cabeza que Pero eso te ibas fue a parte morir. también de tu proceso como líder, el construir una psicología ganadora en el equipo. Sí. Sí, creo que tenés que tener siempre siempre tenés que tener una mirada positiva. Que podés. Me parece que de ahí viene cómo construís después. Tenés que creer que podés, o soñar que podés, o decir, bueno, yo quiero esto. Y si le das y vas, yo creo que lo lográs. De nuevo, empresarialmente, no es que me quedé con el archivo de un jugador de rugby. Después, es más, me pareció mucho más fácil lo otro que Sin duda. las cosas que me pasaban en mundiales o en partidos, que ahí son tantas las cosas que pasan, tan rápido pasa con 80.000 personas mirándote, que nada, es como un nivel de detalle que se te tiene que frenar en cámara lenta el momento para poder entender cuándo hay un espacio y cuándo no, que no tiene nada que ver con todo el resto. Entonces esa matriz que es tan compleja de momentos, de fracciones de segundo para tomar una decisión, hay cosas que no puedes controlar. Entonces te vas acostumbrando a controlar el referee, cómo va el viento, la pelota está mojada, cómo ponen las manos, cómo mira el pilar está de ese lado. Hay tantas cosas que te pasan alrededor, que después cuando te sentás en cosas mucho más estáticas, o con toma de decisiones mucho más estáticas, es como que lo ves mucho más claro. Claro, una cosa es la cancha, otra cosa es la oficina. Son dos, Son sí. dos Después cosas termina siendo lo distintas. mismo, pero porque te pasa. Pero la cancha creo que a mí hay un ejercicio de velocidad de la realidad y de tantas cosas que tenés que estar atento. Esa educación de tantas cosas para ganar o para hacer las cosas bien, empezando por uno y terminando con los otros 14 o 23 o 30 y pico de grupo. Eso te da una empatía general, que es lo que para mí tiene que tener cualquier persona si quiere tener un nivel de liderazgo, de toma de decisión, de ver todas las cosas que pasan alrededor tuyo. Bueno, ahí está un poco la historia, es cuando empezás a mirar y a revisar un poco tu proceso, que lo has contado en distintas instancias y armando un poquito eso como un puzzle. Arranca, me encantó no, porque fue horrible cuando volvieron de Australia 2003, que se quedaron afuera del mundial, o sea, estaba plena pumamanía, estaban todos arriba, te toca la cinta de capitán, porque el capitán se lesiona y tú ya estabas siendo como el segundo de él y había como un equipo, pero ahora te cae el peso, ¿no? De la cinta de capitán. Y llegás al aeropuerto, te tomás un taxi. Estoy en el taxista, sí. ¿Y qué te dijo? Porque ahí te hizo como un revisio. El taxista le hizo, lo mató. Sí, yo creo mucho en hoy hay redes sociales, ¿no? Que te hace ser mucho más duro, es otra. La red social, el taxista fue la red social del 2003. Es que en realidad uno, salvo que seas un necio o político en algunos países, pero es como que
Es muy difícil, primero en tu círculo íntimo, que es el difícil de que te digan la verdad, ¿no? Esa es la famosa, el diario de Irigo, que te van contando algo raro. Pero después te das cuenta, o sea, te das cuenta, y si no te diste cuenta, alguien te lo va a hacer dar cuenta. Después si te decía, ahora, si sos necio, Sí. por más que te digan... Y yo ya venía con un trabajo del Mundial, ya me sentía mal por sí, habiendo sido líder, y no habiendo conseguido el objetivo. Claramente para mí ha sido un fracaso gigante, porque de nuevo la expectativa, la autocrítica ya venía construyéndose, y lo que digo, lo del taxista fue como una prueba de un universo un poco más alejado de uno, que decía, como me subí al taxi y me dijo, ¿sabes? Te voy a cobrar porque fue un desastre. Y lo que había vivido yo en el 99, que fue mi primera exposición mediática del rugby en Argentina, donde salíamos en lo de Susana Jiménez, Mirta Legrand, donde eso no existía, que era todo lo lindo, porque ahí después entras en la ola del éxito, ¿no? Que es bastante interesante también. Creer que sos gracioso, vivo, hacer chistes lindos, que puedes hacer modelaje, que sos súper inteligente, decir... No, que lo decía, que lo hablabas con Maradona. Maradona te dijo. Sí. ¿Qué fue lo que te dijo? Maradona me dijo, lo más difícil, para una de esas charlas también filosóficas de noche, pues de día era difícil, me dice, a mí, Agustín, lo más difícil para mí es ser Maradona. Luego llorando, ¿no? Por supuesto, una charla súper profunda. A mí lo más difícil es Maradona, porque en definitiva el sistema, a todos nos pasa, a cada uno en su mundo, y sobre todo a la gente famosa, es como que de golpe sos famoso y no sé, es como tenés un poder especial de que, de nuevo, que pareciera que todo está bien y que podés hacer lo que vos querés, sos el hombre invisible, y hacer lo que vos querés, te saca de eje. Entonces, ese es el lugar más difícil, ¿no? De nuevo, de saber quién sos, no perder de dónde venís, el barrio siempre atrás, como decía Diego. Eso te hace más o menos... Después cometemos errores, etcétera, pero el taxista enseguida es como que no te puedes escapar de la realidad de algo que haces bien o algo que haces mal. Lo que haces bien está buenísimo. Pero haces muchas más cosas. O sea, te va mucho más veces mal que las que te va bien. Y la que es difícil es cómo haces para las veces mal tener la humildad necesaria como para volver a hacerlas de nuevo y hacerlas bien. Y ese fue un punto de inflexión, porque después de ahí empezaste como todo un proceso contigo, pero también con el equipo. Y aparecieron cosas que vienen también en la empresa, ¿no? Lo de comunicarse, lo de hablar, lo de preguntar. Me encantó que decías, empecé a llamar, no sé, yo soy deportista, estoy en muchos equipos, tengo amigos en los equipos, y sé que cuando uno tiene un objetivo, un propósito, o lo que fuera, en las malas, o sea, en las buenas está todo bien, hay tremendo equipo, pero en las malas, en la derrota, ahí se empiezan a ver las personas como son, ¿no? Y también el trabajo del líder de unir, de acercar a las personas, de preguntar. Hiciste un proceso de hormiga. Sí, pero el primero y principal fue la autocrítica mía como líder. Esa fue la más difícil, es el espejo contra mí mismo. Esa es la más difícil de todas, porque en definitiva, yo me podría, de nuevo, tenemos muchas más excusas para explicar por qué hacemos las cosas mal que si queremos inventar, podemos salir por la tangente siempre. Salvo la dura contra vos mismo y sobre todo cuando sos líder, lo cual el líder es una persona muy solitaria. En algún momento, si no generás una red, y yo creo que mi gran desafío fue haber visto cómo, y yo siempre lo digo, yo en ese momento me sentí un líder negativo, porque yo en realidad era uno de los mejores del equipo, estaba muy cómodo en esa posición, pero quería que todos vayan a mi ritmo. Medio caprichosamente yo decía, no, ustedes todos tienen que ir a mi ritmo, no. Y ahí es donde uno, o yo por lo menos, empecé a aprender que en realidad yo tenía que ir al ritmo de los demás y hacer que todos juntos vayamos a un ritmo más rápido que no necesariamente era el mío. Y todo ese aprendizaje que tiene que ver con entender al grupo, la empatía, preguntar, escuchar, no oír, escuchar. La verdad que estuvo buenísimo. Y ahí descubrí cosas y la que más me costó a mí, como leonino y como centro de atención que tenía en ese momento, era poner mi egocentrismo a disposición de un equipo.
yo ser el mejor, el que salía en los diarios, que era yo decir que era la imagen de un montón de marcas internacionales, etcétera, bueno, es así, por acá no va. Tiene que ir por acá. Entonces, después cuando termina el mundial y estoy en el vestuario sacándome la camiseta y llorando, me sentía completamente en un estado de emoción, pero sobre todo de haberme puesto a disposición, lo que me había costado, ponerme a disposición de que el equipo era mucho más importante que yo. Bueno, hoy los uruguayos tenemos muy frescos los llantos de nuestros chicos ayer, llorando por el Mundial, por nuestro campeonato. Y cuando un jugador llora, cuando no podés creer la concreción de todo, ahí en las lágrimas de esas personas, en la cara, en el rostro de ellos, se refleja también el sacrificio tangible, ¿no? Pero te me adelantaste, te me fuiste al vestuario de ese día histórico. Pero en ese proceso, en la semana antes, también pasaron cosas... cosas que marcaron, que hicieron el camino. Vos decías, bueno, cuando le ganamos a Francia, era imposible. ¿Es verdad que llamaste al entrenador? Llamé a una persona pobre que ahora se murió hace un par de años, que era compañero mío, Christophe Dominici, un win que teníamos una excelente relación, que era el emblema de Francia, que muchas veces habíamos salido campeones juntos de Francia hacía un par de meses, yo había sido el capitán del equipo francés, y habíamos tenido una excelente relación humana. Y, ¿cómo se llama? Y siempre él tenía por eso no era el capitán de Francia, él era justamente la versión mía 2003. Él era como el que era como que el centro del equipo, el mejor jugador del equipo, nada, una cosa. Pero nos llevábamos realmente bien. Y él había declarado que nos ganaban por 40 y que no sé qué, entonces lo llamo el jueves, él no dormía, yo no estaba sin dormir, y yo sabía que él no dormía hasta tarde, pues ya veníamos del proceso de jugar juntos. Entonces lo llamo y le digo, Christophe, ¿me contás por qué no vas a ganar por 40? Estoy con dudas, faltan 2 días. Digo, ¿hay algo que vos sabés que yo no sé? ¿Vas a jugar con Hernández de apertura o no? No, pero si vas a ganar por 40 puntos, no, por más que juegue con el que sea, no vas a ganar por 40 puntos. Y empezó una charla de horas de la madrugada bastante interesante, donde era sacar información. Y ahí yo me doy cuenta que estaba nervioso. Vamos, ¿no? Que había un tema. Y después a horas antes, cuando salimos al Stade de France, que mucha gente, imagínate, 80.000 personas, 79.890 eran franceses. Y salimos y ahí los ve, ahí cuando salgo a la cancha, yo siempre iba antes, un rato antes, y salía solo, cada uno caminaba hasta que pues el nivel de estrés es una cosa muy difícil de explicar, el que no lo vivió es muy difícil de entender, el que lo vivió también es difícil de entender. Aparte como capitán, porque como capitán lo mismo, como tuyo, salís ahí no sabés. pero el tuyo y el de los demás, ¿cómo haces para controlar? No, pero igual no sé ni dónde estabas, a 2 metros del suelo, no sé dónde está parado, 80.000 personas, no sé ni decís, vos pensás esto, yo siempre lo mismo, yo siempre, cuando la gente me pregunta qué hice, o mis hijas me preguntan, digo, ¿saben lo que pasa? Que vos, es un tema como esto, cuando salís a hablar con gente, vos estás pensando, y no sé, puede empezar, no estás pensando en el try, ni que eso viene después, me sa que se piensan tantas cosas en ese momento. Vos pensás que estás mirando el mundo entero. Cualquier cosa que vos hagas en ese lugar, no hay edición, no hay para que vamos de nuevo, no frena, uy, me equivoqué, para, no. Es una cosa muy loca porque tu sistema nervioso va a una velocidad que te diría que estás casi en estado de shock. Porque vos salís y 80.000, es como que de golpe se normaliza. De golpe hace así, ¡fum! Y se te cierra todo. Porque no podrías... Estar concentrado en el... No podés, es imposible, ¿no? Vos estás pensando, y tenés que estar súper concentrado. Y en ese momento veo, así como nosotros teníamos como cierta, no sé, paz, no sé, paz rara, paz no, burbuja, armar una burbuja. Estábamos medio oscilando, se llama, en una zona interesante. Veía que los compañeros con que yo había jugado, entre ellos Christophe y Remy Martin, Crela, que es la apertura, que había jugado apertura conmigo, varios partidos, estaban petrificados. Entonces, yo dije, es hoy. Claro, la presión de que tenían que ganar también, ¿no? Sí, no sé, todo junto se dio, y ahí es como que, bueno, y ahí son esas cosas que se te dan como, de nuevo, lo que te decía, es cuando aprendes a ecualizar todas esas emociones, es como que aprendes un montón. Bueno, y el vestuario, porque te me fuiste al vestuario del final, pero hay una frase que vos dijiste que está bueno, que
define mucho también, y no quiero hacer el paralelismo, pero los chicos del Mundial, porque realmente está pasando mucho, que nos están dejando un aprendizaje. Yo sé que el deporte es un gran educador, y los que somos parte de esa familia lo sabemos. Vos decías, no éramos un equipo extraordinario, pero estábamos convencidos de que podíamos hacer cosas extraordinarias. Y eso fue... Y en la previa de ese vestuario, el vestuario que para muchos era, para ti era el último partido, era el último mundial, tú te retirabas después de eso. Llévanos un poquito a eso, sí, a ese día. Ahí pasaba algo muy raro. Estábamos jugando en lo que es hoy el estadio de PSG, ya también un estadio grande, muy, muy histórico del rugby francés en su momento. El Parc des Princes se llamaba en su momento. Enfrente al lugar donde jugábamos con el equipo de rugby, una cosa muy rara, muy loca. Y ahí era como que era la gloria. Ahí estábamos entrando en un lugar de la historia, ¿no? Que es lo lindo del deporte. Bueno, escribís historia. No hay nada que te pueda dar ese momento. Nada, sacando mi familia. Nada que es como explicar ese momento de firmar algo en la historia de un deporte en la Argentina o del mundo, un equipo que no era extraordinario, y que estaba por lograr algo extraordinario, y que podías decir tranquilamente en una forma mediocre, si querés, ya está, hasta acá llegamos, sobra, ¿no? Que también pasa, ¿no? Que decís que no pones sexta, ¿no? Y ahí en ese vestuario yo le pido al equipo un poco más, que no caigamos, como le dije al principio del Mundial, que recién empezaba, acá les pedía, con el corazón en la mano, como le dije, que teníamos que hacer algo único, no solo por nosotros, sino por la responsabilidad que teníamos. Y que para muchos era el último. O sea, que había que jugar a sexta y séptima, porque ya está, no había más nada que venía después, se acababa, era como que ya está, hay que vaciar todo el tanque. Y el equipo hizo el mejor partido del Mundial. Hicimos el mejor partido del Mundial contra un Francia que los desdibujamos de nuevo. Que en un momento te diría, no sé, de todo converge toda una historia de todo ese equipo, de todo el sacrificio, de haber pasado momentos bastante particulares con el tema del profesionalismo, el amateurismo, siendo muy criticados. Bueno, todo un montón de cosas que hicieron que el equipo tenga mucho carácter y logre algo que fue único. No porque no se pueda volver a repetir, ojalá lo puedan hacer los chicos en este Mundial, pero sino que así como cuando Uruguay le gana a Fiji, estábamos Tapino por acá, que estuvimos, yo estaba en la tribuna y sentí una emoción, porque es algo que no, es algo como que le no ves se la cara a espera, los chicos, decís, de esto se trata, no hay cómo le puedo explicar a alguien, es eso, ahí tenés, eso que no podés explicar, que es como el amor a tus hijos, no sé, es la gloria, decís, esto es gloria. Los chicos decís, el menú de 20, decís, hoy los vi en el avión con la copa y la abrazaban. Es algo que no se puede explicar, es algo que no tiene ni precio ni nada, es algo de orgullo total, sublime, de lograr algo trascendental, dejar una huella que no te lo va a sacar nadie. ¿Se han encontrado nuevamente con los de Francia de aquella vez, la selección? Sí, pero eso es como si fuese ayer, cada que me lo encuentro lo primero que me dicen. Obvio, ¿te acuerdas que sí, es que eso, de nuevo, no hay revancha, ¿no? Hay revancha. Ya está, pasó. Podemos contar lo bueno nosotros, chicos, en ese lugar, en Kamaishi, creo que era, en Japón, te lo van a decir. Son momentos que se dan historia, que son únicos y que tiene un montón de trabajo atrás, porque no es que no se da de casualidad, eso es lo bueno del deporte, no se da de casualidad. Vos podés ganar un partido de casualidad, pero hay cosas que no se dan de casualidad. Y las cosas que no se dan de casualidad son las que más se disfrutan. Cuando vos haces una carrera, te recibís, estuviste 4 años dando 232.000 finales, porque te apasiona todo y te recibís. Son momentos únicos, por eso la gente se disfrutan tanto, porque la verdad que hay tanto sacrificio atrás, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto mérito, que se disfrutan el triple. Lo mismo te pasa en la empresa, cuando lográs, no sé, la primera remera que hicimos con Nike, o la primera película que hicimos para Disney, y lo ves,
no sé si tiene premios o no, pero cuando decís, wow, está hecho, decís, pudimos hacer una película que nunca en mi vida me imaginé que íbamos a hacer una película. Y está la película. Agustín, dijiste que no te costó tanto dejar el rugby porque ya como lo que estabas dejando de disfrutar en algún momento. Sí. Y que tenías claro, porque tu padre te lo había dicho, que cuando dejes de disfrutar ya es momento de irse. Es muy difícil, y bueno, estamos en un ámbito de empresas y a veces es difícil que el cacique se retire. Es difícil. Al revés. ¿Sí? Es para mí... A veces cuesta colgar el botín. No, te diría que es una responsabilidad y es un deber. Y no es colgar el botín. Mira, el otro día me junté en la empresa de energía, veníamos con un tema de nuevo, de energía, de que no se sabe para dónde va la matriz y el 2030 de París, etcétera, que no los voy a aburrir con temas técnicos, pero como que sentía que el equipo estaba desmotivado. Entonces, al igual que en ese momento, le dije, los que sientan que vienen a trabajar o que toman esto no como un desafío, sino como, les pido por favor, pero que no vengan más, salvo que tengan una necesidad económica, están perdiendo el tiempo. Y yo quiero sentirme éticamente correcto diciéndoselos para cuando dentro de muchos años tengan una pregunta para atrás, se hayan hecho la pregunta. Después no sé, cada uno toma una decisión, pero yo por lo menos estoy convencido que así como me hice esa pregunta en ese momento y tuve la suerte de tener una persona como mi padre que me enseñó muchas cosas sobre hacer las cosas que uno siente y animarse a hacerlas a pesar de que no siempre te den un sentido económico o te vaya bien, sino que disfrutes el momento o las cosas o el camino. Yo creo que estás obligado a preguntarte constantemente si estás bien donde estás, si estás contento. Yo no creo que el tiempo... Yo soy una persona que estoy convencido que hay algo solo que en la vida vale y vale un montón, que es el tiempo. Bueno, y tú le diste 10 años al rugby. El rugby te dio todo, ¿tá? Te dio mucho. Sí. Tú también le has dado mucho al rugby desde la institucionalidad, tratando de cambiar un sistema, porque también, como buen leonino, hay que cambiarlo. Hay que ayornarlo, hay que cambiarlo desde el Consejo, desde la World Cup, que ahora volviste. Estás... Sí, Pino me obligó a volver. Sí, me cuesta, tengo un problema de conformismo, sí, claramente. Hablo con mi psicólogo cuando tenga uno. No sé, me cuesta muchísimo no preguntarme si las cosas pueden ser mejor. Exactamente, sí, y sobre todo hacer la pregunta, ¿esto podría estar mejor? ¿Podríamos cambiarlo? ¿Podríamos hacerlo mejor? ¿Falta método? ¿Falta disciplina? ¿Podemos aspirar a lo mejor? ¿Puede Chile jugar una Copa del Mundo? ¿Puede Uruguay andar bien en el Seven? Y de entrada alguien te diría, no se puede, ¿no? Nos han dicho, imposible. ¿Y por qué es imposible? ¿Por qué no puede haber 3 equipos de Sudamérica en un mundial? O sea, se hubiesen reído un rato, no. Pero cuando encontrás soñadores juntos que pensamos igual y que le das y le das y le das, pasan las cosas. Y de nuevo, y para otros, de nuevo, en las Olimpiadas del rugby, de nuevo, me preguntaste tú, ¿y por qué no podemos jugar los Juegos Olímpicos? Y mis reuniones con Bernard Lapacet, yo era jugador y dice, Bernard, yo no juego nunca un Juego Olímpico. ¿Por qué no llevamos el rugby al Juego Olímpico? ¿Me ayudás? Sí, vamos, ¿por qué no llevamos el rugby al Juego Olímpico? Y me miraba, no sé, vamos a pelearla. Se hizo rugby. Yo no jugué nunca, pero hay un montón de chicos que lo fui a ver cuando salió en el 16 en Río de Janeiro, que digo, y ojalá Uruguay clasifique, o Chile, pero decimos Uruguay primero. Ojalá clasifique para París el año que viene. De nuevo, ser feliz con la cara de eso, o los chicos que juegan el Rugby Championship, o el Super Rugby, o de nuevo hacer una película en Argentina que no se había hecho nunca de deporte, nada. Cuando vas haciéndolo como te dicen que no, es muchísimo más divertido. No, y además también te he escuchado decir de que cuando terminaste el rugby, tu carrera de rugbyista, hoy sos un empresario sumamente exitoso, pero que te habías encontrado con... Uno piensa, un jugador exitoso de rugby, viene Agustín Pichot a mi reunión y te tiene ya el éxito asegurado, y sin embargo te debes haber encontrado con muchos prejuicios. No, sí, las primeras reuniones me acuerdo que entraba y... Qué horror. Y de tener reuniones y varias veces me han dicho, esto no es un partido de rugby, vos no entendés nada. No, han sido, la verdad que tuve, y de nuevo, volvés a lo mismo,
y entré muy con patada voladora, no tanto patada voladora, más tranquila. Entonces empezás a ver en el mundo, empezás a aprender del mundo empresarial o del mundo, que después si terminas viendo que es un tema de nuevo, trato humano, toma de decisión, orden, disciplina, trabajo en equipo. Y pasás de, un día te das cuenta que pasás de un empleado a 822, como tenemos hoy en la productora. Y vos me preguntás, ¿cómo fue en 10 años esto? Y es de la misma, no sé, te lo voy a decir, es lo mismo que cuando jugaba. No tiene mucha más vuelta. Ahora, los primeros 4 años era marcar valores y ADN constantes. Era llegar primero e irme último. Ahí va. ¿Y cómo tenés que hacer, por ejemplo? Porque ahí están los valores del rugby. La humildad, el respeto, el amor, el sacrificio, el querer estar, las ganas, la locura. Pero yo te pregunto, no sé, seguramente hay un montón de gente que trabaja, empresario. Sí. Estoy seguro que es la misma forma, ¿eh? Yo le pregunto claro uno por uno. Es la misma forma, y van de los mismos problemas, los mismos egos. Yo sigo, la único que tengo seguro que las cosas no funcionan por un tema de egos. Después, ¿por qué funcionan? Tiene que ver con un montón de cosas. Un montón. Que tiene todo lo que dijiste vos. Ahora, estoy seguro con la que no funcionan es el tema de ego. Que lo más difícil... Vos me preguntás a mí, de nuevo, ¿dónde aprendiste? Y me di cuenta en el 2003. Donde vos pensás, ¿y dónde está mi... ¿Por qué aprendí? Vos pensás que un equipo de rugby una selección nacional, así como estos chicos menores de 20, o Uruguay grandes, o Argentina, están elegidos 23 personas de millones de personas. Cada uno piensa que es el mejor. Y todo su entorno piensa que ellos son los mejores. O sea, es heavy, ¿eh? O sea, no solo... Cuando te levantás a la mañana, todos piensan que sos gracioso, el más rápido del mundo, que podés conquistar la luna, todos. Entonces, venís a ese lugar de 23, o a una oficina, lo que fuera, venís con yo soy el mejor. Y sobre todo, de nuevo, el mejor del país y hasta el mejor del mundo cuando jugás en equipos profesionales. Y cuando te miras así, como le viste Spider-Man que apunta para todos los costados, hay un sticker muy bueno. Y después empezás a ver cómo empezás, como Lori empiezan a cómo tienen que empezar a generar que los egos, sin matarlos, que se pongan a disposición del otro. Y ahí empiezan todo lo que es las famosas políticas de, viste, es hacer política, lobby, rosca, llámenlo como vos quieras. Y eso es lo que hay que limpiar, y eso siendo transparente y estando. Y mostrando que uno es, me dijo, vení. Yo siempre le digo a mí en mis empresas, lo mismo que el rugby, la primera se la decís. María, mirá, me pasa esto con vos, no sé qué, hagámoslo juntos, no sé qué. Hablamos. Nos hablamos. Listo. Siguen 2 semanas y todo lo que te dije hiciste es H. Me vengo y te digo, María, hablamos, no sé qué, pero de pares, ¿eh? Y bueno, la tercera es, la discusión se lleva a otro momento. Ahí ya rompiste. Ahí ya algo se rompió. Entonces, lo que yo trato constantemente en mis empleados es que esto no se rompa. Una vez que tengo que entrar yo, está roto. Pero para los dos está roto. Entonces digo, no me venga por dos... No es que voy a salir en garante de uno o de otro. El día que que llega un líder, digamos a una cabeza de área, ponele, porque alguien, al momento... me gusta la matriz cruzada conmigo, horizontal. Pero en un momento hay desencuentro. Ahora, arréglenlo hasta que la máxima expresión. Cuando yo entro se rompió un liderazgo en ustedes dos, su liderazgo no funcionó. O sea, quiere decir que sus egos no se pusieron en beneficio de la empresa o del equipo. Los dos se tienen que ir. Fundamental el proceso de autoconocimiento. Fundamental. Para la vida, pero también para hacer funcionar una empresa y un organigrama familiar que está conviviendo también en una empresa, como decía. Es importantísimo. Hay una anécdota, yo no tenía ni idea, capaz que los que juegan al rugby sí, que el partido, el entrenamiento previo al partido es el capitán el que elige y el que dice quiénes van a jugar ese partido final. Yo cuando me enteré, eso es así. Sí, es durísimo. Sí, pero porque de nuevo, quién viene, quién va a ser titular, quién va a ser suplente, y son mis amigos que te miran y dicen, es difícil. Por eso te digo, es muy solitario. Hay momentos que en ese momento se siente muy solitario.
Pero no, tenés que tener un ejercicio ético sobre vos mismo, que tenés que decir lo mejor para el equipo y hasta sacarte a vos. ¿Cómo despersonalizas? ¿Cuáles eran tus estrategias? Porque en una empresa familiar pasa eso, que son tus hijos, tus hermanos, ¿no? Que tenés que decir, no, mira, en este partido no jugás. Yo usaba después me tengo que sentar a la mesa el domingo a compartir. No, hay una frase, y yo a la larga tenés que ser coherente y consecuente. Y sobre todo saber o entender qué es lo mejor para la empresa. Y desgraciadamente, pues esto es así con la toma de decisión, seguramente esa decisión sea incomprendida en ese momento. A la larga se entiende. Yo, por ejemplo, no sé, Beres Tortoni, un íntimo amigo mío, juega de fullback en mi club y hacemos vos pensás que un mundial para una persona es el sueño de su vida. Y yo tuve que ir a decirle a un amigo mío que no, tipo llorando, yo llorando con él, luego llorando, parecíamos tarados, pero llorando porque yo le estaba diciendo con el dolor de decirle, mirá, y él me decía, pero el otro no es mejor, que no es amigo tuyo, no, le salía todo lo, digamos, no lo malo, sino todo lo, claro, agarrado diciéndome, no, vos elegime a mí que yo te voy a hacerle, que era, digamos, mi amigo, y la otra persona que iba no era ni mi amigo, o sea, era mi compañero, pero no era pero yo creía que era mejor para el equipo. Entonces, y no me habló por mucho tiempo. Pero como siempre fui igual, por lo menos en esa toma de decisión, a la larga, hoy es íntimo amigo mío, Bere, íntimo amigo mío. Y eso quedó como una anécdota de ese momento que él entendió que en verdad yo decidía y que en realidad no era una cuestión ni personal, sino que era lo mejor para el equipo. Y a veces uno se equivoca también, ¿eh? No es que a veces te sale mal. Y la verdad que tenés que saber pedir perdón o aceptar que alguien no te hable nunca más. O que te tome como un mal líder, y es parte de la vida, parte del liderazgo, y que quede dolido. Mientras que vos lo hayas hecho, de nuevo, yo pienso siempre en la ética, ¿no? Que es lo más importante. Mientras que vos sientas y lo has hecho porque creías que era lo mejor para el equipo, a la larga va a estar bien. Y el equipo está primero. Y siempre hay un bien común, creo. En la sociedad a mí me gusta la parte del bien común más que... Ahora, de tus hijas, ¿hay alguna trabajando contigo en la empresa? No, una trabajó cuando era más chica, de los 18 hasta los 21. Se recibió y ahora está conservacionista de océano. No sé si fue para el lado conservacionista. Pero ¿te las invitás a ser parte de tus emprendimientos? ¿Las planteás a ver si...? Han estado, han trabajado para entender lo que era trabajar. La más grande, por lo menos, la más chica, acaba de empezar terapia ocupacional, que ahí en mis empresas no tienen mucho de... Por Valentina, ahí que ayudan a mí. Valentina está en la parte de conservación de océanos, una ONG, y Joaquina arrancó terapia ocupacional, que bueno, que arrancó ahora hace poquito y está... Porque ahí entra otro camino. Ahí te llamamos de vuelta dentro de un tiempo. Si llega a entrar una de las hijas a la empresa, así... Sí. Ahí veremos. Tenemos otra charla, otra instancia. Sí, yo lo veo, es un tema súper... Lo escuchaba recién que hablaban de las empresas familiares. Una familia que tiene una empresa. Esa es la... Bueno, debe ser súper complejo. Porque hay, de nuevo... Para venir un equipo, cuando se mezcla la parte emocional, es dificilísimo cualquier decisión empresarial que tome. Cualquiera. Hay una frase, uno no se debe enamorar de los negocios. Somos seres humanos, y uno se enamora, uno piensa emocionalmente, uno cree, hay un montón de cosas que son... Y cuanto más emoción hay, lo que te decía de la camiseta, cuando más emoción hay, despegarlo y que la persona, cuando uno toma decisión, que lo entienda, es súper complejo. ¿Quién te dio el mejor consejo empresarial? Hay miles, no sé. Desde Pino acá, que hemos hablado, Fer, o el Tano últimamente. Yo escucho un montón, sí. Fer Ricci, que está por mi abogado, que dice varias cosas, pero la mayoría dice cosas muy buenas. Yo soy una persona que escucho a todas las personas, desde Gustavo, a cada uno que yo escucho. Yo creo que se aprende de todos, de todo, un montón. Y escucho, me gusta escuchar y aprender, de nuevo. Yo hablo lo de Pino, digamos, cuando uno, lo más lindo que uno tiene es cuando uno comparte conocimiento y el conocimiento mejora tu versión, es mucho mejor. Eso está bueno, no sé cómo explicar. A mí, de nuevo,
sentados los dos juntos, llorando cuando ganó Uruguay Fiji, y me decía, este pibe, ¿qué le pasa? Pero nada, habíamos vivido todo un movimiento con Uruguay, a pesar de un montón de cosas, y nada, que era que digamos, y eso está buenísimo, y era un mérito, digamos, sobre todo lo lideró él, y eso está bueno, es decir, de esto se trata, es mucho más gratificante que lo que por ahí uno hace y termina haciendo, que está buenísimo, pero cuando compartís eso, está buenísimo. Bueno, y decís que cuando uno cae, fracasa, hay que salir rápido de la espiral. ¿Cuál es el protocolo Pichot para salir del fracaso rápido, con pocas lesiones? No, de nuevo, a ver, otro ejercicio del deporte. Perdemos constantemente. Perdemos y al principio te duele, te caprichás y nada, vas entendiendo que parte de... no te gusta. O sea, lo importante de nuevo es primero asumir la frustración emocional. No es que listo, ya está, vamos, no. Hay todo un tema físico de frustración, nos pasa a todos, de angustia, de dolor, de frustración por ahí de una traición, de algo que nada, hay un tema emocional que hay que digerir, no es que lo meto acá atrás y pasa, por lo menos en mi persona. O creo que no se lo aconsejo a nadie porque a eso te vuelve después peor. Y después el tema de qué hice mal. Vuelvo a la humildad y a la autocrítica. Algo hice mal yo, ¿qué hice mal? ¿O qué hicimos mal? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque viene la revancha, porque viene otra cosa y lo vas haciendo. Y si vos corregís lo que hiciste mal, seguramente te salga bien. O te va a salir por ahí un poco mejor y así, nada, vas evolucionando y está buenísimo. Bueno, un sueño por cumplir. Estás en muchos lugares, estás de vuelta con el rugby, con la empresa australiana, esta multinacional, haciendo su parte por llegar al Net Zero en el 2030. Hoy mi vida se desdobló cuando, de nuevo, había una meseta, de nuevo, después de muchos años, y con Pexa estaba muy bien, ya tenía mis equipos que de nuevo me habían sobrepasado a mí, lo cual ya no me necesitaban más. Está funcionando fantásticamente bien. Tenía dos opciones: hacía política, con lo que eso conlleva, en mi país, porque de nuevo es esa parte claramente. ¿Política o política deportiva? Política. Política. De verdad, la que sí, claramente no nos va tan bien en Argentina. Y es como que esa parte la tengo una cosita acá atrás. Mi familia no quiere, claramente, si no ya estaría. Ya hubiese estado hace un tiempo en la política, porque creo que es la guerra de la guerra. Si realmente queremos vivir en un país mejor, te tenés que involucrar. Pero bueno, es otra historia un poco más larga. Y como no, mi familia, hijas chicas, Argentina es muy peligrosa en ese tema, y sobre todo, vuelvo a la parte, digamos, de empatía con mis hijas y mi mujer. Con un capricho mío les puedo arruinar la vida, porque ahí pasás a no tener vida, pasás a la política es sucia, en Argentina, por lo menos no quiero hablar de Uruguay, pero claro, es muy pero sucia. te expone a te todos. Te expone y bastante de una forma y si vas a ir para el lado que yo me gustaría ir, no va a ser divertido. Porque no va a haber, es la misma ética que te digo, no es que puedo decir, bueno, ahora voy a hacer de otra forma. No. Económicamente nunca fue mi motivación total, me ha ido mucho mejor de lo que jamás imaginé, entonces aparte no me interesan los autos, no me interesan, digamos, ya fui a todos los lugares que quise ir, no me interesa viajar en primera, digamos, no, esa parte no. Y a mí me gusta hacer, entonces tenés ese problema, no voy por el bottom line, me gusta hacer por el hacer, me da mucho más placer. Después el bottom line milagrosamente va solito, pero después ¿qué hace? ¿Cuánto hace? Ni sé, entras en otra dinámica y te falta la motivación de hacer, entonces conocí una persona que, la verdad que un genio, uno de mis mentores hoy, que es Andrew, un billonario australiano, que tiene la misma locura, tiene, no sé, miles de millones, y no le importa nada, lo único que quiere es cambiar la matriz energética del mundo porque él cree que hay que dejarle algo mejor a nuestros hijos. Entonces me metí en ese viaje de cambiar, que es mucho más grande de lo que alguna vez imaginé. Ahí te picó el bochito político. ¿Puede ser? Cuando empezaron con las inversiones y empezaron a ver esas trabas. Antes, ya lo tengo de antes, los conozco de antes. Desgraciadamente vivimos. Cuando empezás a remar el dulce de leche uruguayo, que es mucho más rico. Sí. ¿No? Pero eso podemos discutirlo, eso. Otra discusión. La yerba sí es mejor, el dulce de leche no sé.
Pero antes de ver amigos míos fundidos, no, Argentina tiene quilombos todos los días, ¿no? Querer hacer algo y dejar de quejarse y decir, bueno, ¿y quién está haciendo algo por cambiar? Bueno, es eso. Sí. Lo que me dio esto fue como una cosa política mucho más ambiciosa, que es re enorme, y que es algo que quería aprender. Yo química no me fue muy bien en el colegio, física mucho menos. Y el desafío, así como me fui a jugar a Francia, no sabía hablar francés y aprendí a hablar francés y terminé siendo capitán del equipo. Esa parte me divierte, decir, bueno, a ver, yo no sabía nada. Yo iba a hablar, no sé, estábamos en una reunión hablando de electrones y moléculas y yo me reía a mí mismo y digo, mirá si me llega a ver mi viejo hablando de moléculas, electrones, se le agarra un paro cardíaco acá de nuevo, se vuelve a morir. Y la verdad que está buenísimo. Después, esas son cosas que a mí me divierten esas cosas. Yo te iba a preguntar cuál era la jugada de tu vida y no sabés todavía. No, la que viene, pero... Es la que viene. ¿Cuál será? Sí, no sé. No sé. No sé, pero sí, yo tengo un lema, es con gente al lado que me pueda divertir. Si no, no es aburrido jugar solo. Muchas gracias, Agustín. Un placer. Muchas gracias. Gracias.